La prédica como que se va preparando el ambiente para llegar a un clímax donde finalmente el mensaje es dado, ¿no? Y en ese momento el predicador en turno espera que la gente pase y llore en el altar, sentir que su mensaje fue efectivo, que hizo bien las cosas. Voy a hacerlo al revés en esta mañana. Yo quiero pedirles que en los próximos 2-3 minutos presten mucha atención, porque les voy a dar el mensaje de Dios para nosotros como iglesia. Lo que haremos después es meditar en ese mensaje. El mensaje es muy claro, es muy concreto, y entonces yo le voy a pedir que preste atención a esto, que es a título personal de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Dios nos dice esto: no me voy a conformar con cualquier culto. No voy a aceptar menos de lo que merezco. Considera la misericordia y la gracia que te he dado, para que me des el culto que merezco. Merezco, dice Dios, tu vida limpia de pecado y enteramente para mi deleite, para mi placer. Un culto irreverente hará que olvides lo que he hecho por ti y de seguro morirás. De seguro morirás. Pero si me rindes el culto que merezco, tendrás vida eterna a mi lado. En palabras sencillas, Dios nos está diciendo esto, nos quiere decir esto en esta mañana. Si ustedes como iglesia me rinden el culto que yo merezco, ustedes van a ser bendecidos, van a ser prosperados, pero sobre todo van a tener una vida eterna junto a mí. De lo contrario, si no me rinden el culto que merezco, van a morir. Está fuerte, ¿no? Yo estaba pensando en semanas atrás en cómo compartir este mensaje de Dios, porque creo que ningún predicador quiere caerle mal a la gente. Pero inevitablemente eso sucede porque la palabra de Dios muchas veces, frecuentemente, es fuerte y nos confronta. Y yo no puedo suavizar ese mensaje con tal de que alguien, de no caerle mal a alguien. Así que si eso sucede, pues ni modo, me tienen que perdonar. Mi intención es edificar sus almas en esta mañana a través de la meditación, de la explicación de este mensaje que Dios nos ha dado. Leyendo el libro de Romanos, capítulo 12, los primeros versículos, encuentro que el primero de los deberes cristianos que Pablo cita es el culto a Dios. De hecho, en los capítulos 12 y 13 de Romanos encontramos una lista de deberes cristianos. Y no es casualidad, porque no existen las casualidades en la palabra de Dios, que el primer deber de un cristiano, estoy hablando de deberes, no es algo opcional. El primero de los deberes de un cristiano es el culto. Y eso me llamó mucho la atención. Al estudiar este pasaje me doy cuenta que un culto, como Dios lo manda, incluye dos cosas. La principal es ofrendar. Y luego vamos a entender mejor qué es esto. Pero lo esencial en el culto es la ofrenda. No voy a hablar de ofrendas y de diezmos hoy, no se preocupe. No voy a hablar de dinero, para ser más específico. Pero lo esencial en un culto es la ofrenda. Y lo otro es la preparación de esa ofrenda. Pablo dice: os ruego por las misericordias del Señor que se presenten en un sacrificio vivo, santo y agradable. Ese sacrificio es la ofrenda. Pero es muy importante que dice: y ruega
que esa ofrenda sea presentada considerando la misericordia de Dios. Y el propósito de ese ruego es que esa ofrenda realmente Dios la pueda recibir. Porque déjeme decirle esto, que usted traiga una ofrenda no garantiza que Dios la recibe. Sí la recibe el ecónomo, sí la recibe el tesorero, pero no necesariamente Dios la está recibiendo. Y cuando Dios no recibe nuestra ofrenda, nuestro culto no sirvió para nada. Y ya dijimos cuál es la consecuencia de un culto que no sirve para nada: muerte. Suena fuerte pensar que si hacemos mal un culto, la consecuencia va a ser morir. Yo tenía la duda respecto a esto, y entonces me fui a estudiar la palabra de Dios. Él me guió a hacerlo en el libro de Éxodo, que fue el pasaje que leímos al principio. Y ahí claramente dice que quien no cumpla correctamente lo que Dios estableció iba a ser cortado del pueblo. No lo estoy diciendo yo, es la palabra de Dios. Entonces quiero que me acompañen por favor al libro de Éxodo, a este mismo pasaje que ya se leyó anteriormente, en el capítulo 12. Para empezar entendiendo qué es esto del culto. Nos pasa con muchos términos, con muchos conceptos. Damos por sentado que ya los conocemos. Hoy me pasó en la clase que le pregunté a los hermanos qué significa compungido. Y empezaron a decir un montón de cosas, muchas no tenían nada que ver. Y a veces esto pasa. Hablamos del culto, voy al culto, pero quizá a veces no estamos entendiendo lo que realmente es el culto. Y lo vamos a entender a través de la palabra de Dios. Entonces, el primer momento, el primer lugar donde la palabra de Dios habla de un culto es precisamente en este capítulo. Si van al verso 24 conmigo, en este capítulo dice de esta manera: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿De qué está hablando aquí el Señor? ¿Cuál es este estatuto? Toda esta ceremonia que leímos anteriormente, la Pascua. Dice en el verso 25: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Esa palabra es muy importante. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esta palabra rito es la misma palabra que después se tradució en el griego para hablar del culto, ese culto que menciona Pablo en Romanos 12. El culto es una ceremonia, el culto es un ritual. Ahora, ¿por qué es tan importante este ritual para Dios? Si queremos confirmar la importancia del culto, nos podemos ir a los 10 mandamientos y encontramos que los primeros 4 tienen que ver con el culto. Las primeras leyes que Dios le dio a Moisés tienen que ver con el culto. Esto es algo muy importante. La pregunta es, ¿por qué? Dios establece una ceremonia. Nosotros la recordamos cada primer domingo de mes, la Pascua. Y esta ceremonia tenía un propósito. Eso es lo más importante. ¿Cuál era este propósito? Que Israel no olvidara que fue salvado por el ángel destructor. En esa noche, cuando el primer culto ocurrió, Dios anunció que un ángel destructor iba a visitar la tierra de Egipto e iba a matar a todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales, como de bestias. Cualquiera de los judíos que quisiera ser librado de esa peste debía celebrar el culto. De lo contrario, el ángel y la mortandad iban a entrar en su casa. Entonces, esta ceremonia tenía el propósito, en ese momento, en la primera vez que ocurrió, de librar al pueblo de Dios de esta peste mortal. Pero además que en las postreras generaciones el pueblo de Israel no olvidara
la misericordia de Dios y la liberación de Dios. Porque después de esa Pascua y después de esa mortandad, ¿qué es lo que ocurrió? Ustedes lo han visto. O lo han leído en la Biblia. Lo han visto en películas o lo han leído en la Biblia. El pueblo de Dios fue liberado de Egipto, amén. La importancia del culto es recordar la misericordia de Dios y la libertad que Dios nos ha dado, de tal forma que produzca en nuestro corazón gratitud. Y esa gratitud es la que da origen a muchas cosas, como cantar, como traer primicias, como dar dinero. Esa gratitud es la que produce la ofrenda y la hace agradable a Dios. Desde aquí tenemos que entender algo. Lo más importante del culto no es lo exterior, no es lo que está ocurriendo afuera, es lo que está ocurriendo adentro. Podemos en este punto sacar una pequeña aplicación. Cuando decimos voy al culto, cuando decimos estuve en el culto o fui al culto, ¿con qué lo relacionamos aquí? Escuché una prédica, canté, fui al templo, o lo que viene a nuestra mente, con lo que conectamos es, yo fui a un lugar con la congregación de los hijos de Dios a ofrecer mi gratitud, a ofrecer ofrendas de gratitud. Cuando hablamos del culto, ¿en qué pensamos? Eso dice mucho. Eso dice mucho. Ahora bien, este ritual no era una invitación al pueblo de Israel. Claramente era un mandamiento que debía cumplirse bajo un orden estricto, con reverencia, si es que los que lo iban a celebrar querían salvar sus vidas, querían que ese culto fuera efectivo, lograra su propósito. La palabra que utilizaban los hebreos para referirse al ritual significa, entre otras cosas, servicio, trabajo, labor de un esclavo. El significado de culto es el servicio, el trabajo que hace un esclavo. Las preguntas aquí son, ¿quién es el esclavo en este culto? Usted y yo. ¿Quién es el Señor en este culto? Dios, ¿verdad? Pero a veces pareciera que los papeles se invierten y nosotros mandamos en el culto, nosotros somos los señores del culto porque se hace nuestra voluntad en el culto y no la voluntad de Dios. Eso está pasando mucho hoy en día. Las iglesias hacen cultos para los hombres, pensadas en los hombres, no para Dios. Son servicios, son trabajos que se ofrecen a los hombres. Si la gente es reggaetonera, entonces hagamos cultos para reggaetoneros, que atraigan a los reggaetoneros a los pies del Señor. Entonces alabemos con reggaetón. Y si la gente es del estilo X, entonces hagamos el culto, sirvámosles de una manera que les guste a los hombres, no a Dios. Eso es un culto. Ese es el culto que Dios quiere, ese es el culto que Dios merece. Y tenemos que pensar en nosotros mismos. Lo que está ocurriendo aquí, hermanos, en este preciso momento, ¿es culto a Dios? Sonaría ofensivo que les diga que no estoy predicando para su gusto y su agrado. Pero no me siento mal si alguien se ofende por eso, porque pecaría si estuviera haciendo eso. Y de igual forma, usted allá en su asiento no tiene que atenderme a mí. No tiene que sonreír para que luego yo diga, ese hermano sí me estaba atendiendo. No, no tiene que buscar mi aprobación, tiene que buscar la aprobación de Dios. La atención que usted está prestando en este momento a la palabra, si es para agradarme a mí, no sirve de nada, perdóneme.
Dios en este momento está escudriñando su corazón, está viendo su interior y sabe si usted es sincero, sabe si usted en este momento está ofrendando un sacrificio vivo. No sé por qué extraña razón, cuando empieza la prédica nos da sueño, nos dan ganas de ir al baño, sentimos una urgente necesidad de revisar nuestro Facebook, sobre pretexto de que voy a leer la Biblia aquí, pero por ahí también checo si ya tengo un nuevo mensaje, un nuevo like. ¿Por qué? Dios está al pendiente de nuestro corazón. Entonces, hermanos, entendamos esto. No es un favor que le estamos haciendo a Dios al rendirle culto. Es un servicio, es un trabajo que estamos realizando como esclavos. ¿Por qué? Porque esa palabra es muy molesta, ¿verdad? Esclavo. ¿Por qué como esclavo tengo que venir al culto? Volvemos a lo mismo, por gratitud, por gratitud. Quien entiende bien el propósito del culto, nunca viene a la iglesia obligado, nunca viene a la iglesia arrastrando la sábana, porque hay gratitud en su corazón, porque hay gozo en su corazón, porque no se ha olvidado de la misericordia de Dios. Amén. Dije hace un momento, lo más importante no es lo externo, es lo interno. Y vamos a ir a la palabra de Dios para entender precisamente eso. Dios dijo, maten a un becerro de esta manera y cocínenlo de esta manera y vístanse hasta de esta manera cuando lo vayan a hacer. Pero ¿cuál era el significado de todo esto? Acompáñenme por favor, Éxodo capítulo 12, pero desde el verso 1 ahora. Y vamos a analizar este pasaje para ir comprendiendo, rescatando el significado del culto que Dios se merece. Es muy posible de que si usted profundiza analizando este pasaje en casa, va a encontrar más cosas de las que yo encontré. El tiempo también es limitado y yo solo quiero compartirles 12 significados de esta celebración. El primero es este: Dios dijo, se debía tomar un cordero. Esto significa que el culto inicia con una ofrenda. Atención con esto, no se podía celebrar el culto, la Pascua no tenía lugar si no había la ofrenda. ¿Estamos bien? ¿Eso qué nos dice a nosotros? Si usted no viene a la iglesia a ofrendar, realmente usted no vino al culto. Vino a disfrutar el aire acondicionado, pero no vino al culto. Lo más importante es esto: esta ofrenda no paga la misericordia de Dios, sino que reconoce y agradece la misericordia de Dios. Hoy en día esta ofrenda no se trata solo de dinero, no es algo material. ¿Cuál creen ustedes que es la ofrenda que hoy en día nosotros presentamos en el culto? Las sandías que a veces traen los hermanos, los plátanos que hoy trajeron, la ofrenda que doy en la dominical, esos 50 centavos que me sobraron y que traje a la dominical, lo que acabo de depositar en los ofrenderos. Esa es nuestra ofrenda hoy. Puede ser parte de, pero realmente la ofrenda que debemos presentar, entregar, rendir en cada culto, somos nosotros mismos. Y aquí quiero hablar de dos cosas. La primera es esta. Hoy me decía la hermana Marta Palomo, por favor recuérdale a la iglesia las despensas. La canastita ya no se llena. Le digo, hermana, sí, por supuesto, con mucho gusto les recuerdo. Ahora, si la hermana piensa que con este recordatorio la próxima semana la canasta se va a llenar, no creo que esté viendo las cosas de la manera correcta. Porque el problema no es que se nos olvida. Nos lo podrían recordar todos los días y no lo vamos a hacer. El problema es que no hay gratitud en nuestro corazón, punto. Si yo tengo gratitud a Dios, para Dios, el Espíritu Santo me dice, oye, de gracia recibiste,
Da de gracia. Y tenemos que hacer folletos y tiene que el pastor regañarnos. Ocurre por un momento cuando la emoción nos empujó a hacerlo, pero después otra vez va para abajo. Yo admito, yo hace tiempo destinaba un porcentaje de mi sueldo para eso y lo dejé de hacer. Cuando la hermana me dice eso, Dios confirma en mí que yo tengo que hacer ajustes en mi vida. Y el punto es este, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué lo relaciono con la prédica? Nuestra ofrenda para Dios es todo nuestro ser y entonces se manifiesta en muchas acciones, en dar dinero sí, también en dar alimento al que necesita. Y cuando realmente hay gratitud en nuestro corazón, nadie nos tiene que obligar. Les digo esto, hermanos amados, cuando seamos una iglesia agradecida, cuando seamos una iglesia que no olvide la misericordia de Dios, que recuerde día a día la misericordia de Dios, esa canastita se va a llenar. Me encanta porque solo hay 3 amenes. Saben, les digo en serio, yo sé que a algunos de ustedes les va bien económicamente, tienen buenos trabajos y se sienten seguros con eso. Pero al menos mi perspectiva, y disculpen si no están de acuerdo conmigo, es que realmente no hemos sido tan bendecidos como podríamos serlo, precisamente porque no hemos sido tan agradecidos como deberíamos serlo. Esta iglesia creció en sus primeros años porque hubo gente que dio tiempo. Antes del aniversario yo estaba platicando con el hermano Lozano y su esposa y me relataban parte del testimonio y de verdad es impresionante los sacrificios que se hicieron de tiempo, de dinero, de esfuerzo, y por eso Dios bendijo. Pero en el punto que la iglesia creció y esta actitud no se reprodujo en los demás, sí, hemos obtenido algunas cosas, pero no tanto como podríamos haber tenido. ¿Por qué? Por nuestra falta de gratitud. Ahí les va algo que pónganse casco porque les puede doler. El diezmo, y no me dijo el pastor, oye, me voy a ir de la iglesia 2 semanas, así que aprovecha a lanzarles la del diezmo, ¿no? El diezmo es una ley, ¿estamos de acuerdo? Pero nosotros estamos en un nuevo pacto. Ya pasó el pacto viejo, no tendríamos por qué diezmar. Gloria a Dios, dicen los tacaños. Ya me dio permiso, ya me dio licencia el hermanito para que deje de diezmar. Deje de diezmar. Deje de diezmar. Su carne se regocija, no en Dios. Deje de diezmar, en serio. Pero ¿qué dice el nuevo pacto? No elimina simplemente así por así el dar. Establece el estándar correcto y dice, el que siembra escasamente va a cosechar. Y el que siembra abundantemente, generosamente, en esa misma medida va a cosechar. Dice la palabra de Dios, nuevo pacto, que cada uno dé conforme propuso en su corazón, no por tristeza, ni por obligación, ni por ley, porque Dios ama al dador alegre, agradecido. Y entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy? Insisto, deje de diezmar. Hoy, ¿cómo se aplica el dar? Antes de que usted le dé algo a Dios cada domingo, hágase esta pregunta. ¿Cuál sería la cantidad que debo darle a Dios que exprese correctamente mi gratitud? Si esa cantidad son 2 pesos y es sincero, adelante. Pero le puedo asegurar esto. Siempre que usted permita que el Espíritu Santo le recuerde la misericordia de Dios, la gracia de Dios, todo lo que usted ha recibido que no merece de parte de Dios, usted no va a dar el 10% de su salario. Usted va a dar más del 10%. Por eso le digo, deje de diezmar. No, me gusta mejor el viejo pacto, mejor sigo dando el 10%. Si usted se propone demostrar genuinamente
cabalmente su gratitud en lo que da, y no me refiero solo a dinero, en tiempo, en esfuerzo para Dios, vamos a tener lo suficiente para atender toda necesidad. No hay por qué. Taller para que los hermanos diezmen, curso para que los hermanos diezmen, un canto para que los hermanos se motiven a ofrendar. Nos enfocamos en el hacer, en el culto exterior, cuando solo hay algo que es claro, que el culto interior no está ocurriendo. No hay gratitud, no hay generosidad. ¿Vamos a dejar de diezmar? No, yo sí quiero seguir diezmando, no quiero dar más del 10%. Lo que quiero decirles, hermanos, es esto. Cuando uno vive en la gracia, va más allá de la ley. No se conforma con poner su 10% en el sobre y entonces, oh Señor, soy tan piadoso, ya te di lo que tú te mereces. Pero los hermanos siguen hambrientos, pero los necesitados siguen allí. No, no más. Otro aspecto que vemos en este ritual que Dios estableció es que es un acto familiar. Dice la palabra de Dios de esta manera: hablad a la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero. Ya hablamos de esto, de la ofrenda. Según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Qué podemos entender de esto? La ofrenda, la entrega a Dios, no es algo que solo hacen los adultos, también los niños. A los padres les podemos preguntar en esta mañana, ¿están educando a sus hijos de tal manera que aprendan a ofrendarse a Dios? Toma tus 2 pesos para la clase, para que la hermana no me esté molestando que los niños no ofrendan. Eso no es enseñar a ofrendar. ¿Sabe qué es enseñar a ofrendar a un niño? Es decirle, ¿sabes qué? Esos tenis que tienes, esa ropa que tienes, esa comida que tienes, esa escuela a la que vas, todo es gracias a Dios. Y pregúntele a ese niño, ¿cuánto crees que le podríamos entregar al Señor en gratitud por todo lo que tienes? No sé si le va a decir 1 peso, 2 pesos, algo así. A lo mejor va a decir una cantidad que usted no puede dar. Pero el punto es que la ofrenda y esta entrega es algo que nos incluye a todos como familia. Si queremos darle un culto correcto a Dios, eduquemos desde los más pequeños hasta los más ancianos a rendirse en adoración a Dios. Otro punto, este se me hizo muy interesante. Dice la palabra de Dios que esta ofrenda, en el verso 4 lo dice, debe ser conforme al comer de cada hombre. ¿Por qué Dios establecería este lineamiento? Que la ofrenda sea según el comer de cada hombre. Esto significa que la cantidad de la ofrenda, y esto es para los que se preguntan, ¿cuánto debo dar a Dios? Es un asunto muy particular. Usted no se tiene que comparar con nadie para establecer la cantidad de su ofrenda. La ofrenda debe ir en una proporción del hambre espiritual y del deseo que usted tiene de recibir de Dios. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Podrá usted superar la generosidad de Dios? ¿Podrá usted darle más a Dios de lo que Él le puede dar a usted? Y entonces, ¿por qué somos codos para ofrendar? Insisto, no estoy hablando solo de dinero, nuestro tiempo, nuestras fuerzas para Dios. ¿Por qué somos tan tacaños con el Señor? Sí queremos recibir abundantemente, y manda la lluvia, y abre los cielos, y la prosperidad. Pero cuando hay que demostrar nuestra fe en que Dios nos puede dar allí, estoy buscando la moneda más pequeña para entregarle al Señor. Dejemos de decir que creemos que Dios nos puede dar en abundancia si nosotros no le estamos dando en abundancia. Porque es una mentira, perdón. Es más, ni lo digamos. Si lo creemos, demostrémoslo en acciones. Y Dios dice, pruébenme. ¿Cómo va a crecer tu fe si no te atreves a poner en práctica lo que Dios te dice? Nunca tú darás más de lo que Dios te pueda dar.
más tú le das a Dios, más Él te da a ti. ¿Cuánta hambre tienes de Dios? ¿Cuánto deseo de comer de Dios tienes, de recibir de Dios tienes? En la proporción de tu hambre determina tu ofrenda. Amén. El cordero, dice la palabra de Dios, debía ser sin defecto. ¿Qué nos quiere decir esto? En el verso 5 dice ahí claramente: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto nos quiere decir, no que debemos ser personas perfectas para ofrendarnos a Dios, pero sí personas íntegras, personas que vengamos a ofrendarnos a Dios sin ego. Esa palabra está muy de moda en la iglesia últimamente, ¿verdad? Sin ego, sin envidia, y darnos de corazón puro. Un ejemplo de una ofrenda no económica puede ser esta. Mi hermano Carlos ministra la alabanza. Su servicio aquí es una ofrenda para Dios, pero esa ofrenda podría entregarse con ego, podría entregarse con envidia. ¿Cierto o no? Que nos diga el hermano. Lo que Dios quiere es que nuestra ofrenda sea pura, sea limpia de esas cosas. Preste atención a esto. Imagine o trate de visualizar a cualquiera de estos padres hebreos preparando la ofrenda. Él sabe que no debe tener defecto. ¿Será que agarró cualquiera por allí? Seguramente se tomó el tiempo suficiente para revisar y revisar y revisar, de tal manera que su ofrenda fuera recibida por Dios. De la misma manera, antes que usted venga a ofrendarse a Dios, usted se debe revisar y revisar y revisar. Porque si usted viene con ego, si yo estoy en este lugar, pero con mi corazón lleno de ego, buscando la gloria que ustedes me puedan dar, esa ofrenda apesta para Dios. Él no la recibe. Él no la recibe. Olvídese de que, bueno, pero al menos hice algo y Dios va a decir, bueno, pues está bien, me conformo con esto. Se los dije desde el principio, el mensaje de Dios es: no me voy a conformar con menos de lo que merezco. Y preguntas, hermano, cuestionémonos. ¿Hacemos esa preparación para venir a ofrendarnos? Tenemos la idea de que el culto es para venir a arreglar nuestras vidas. Y venimos con pésimas actitudes a veces. Dije venimos, me estoy incluyendo. Cuando Dios nos dice, no. Si tienes que preparar. Antes de entregarte, te tienes que preparar. Y cuando descubras que en tu corazón hay egoísmo, hay rencor, hay codicia, hay avaricia, hay envidia, sácalo. Porque yo no quiero una ofrenda contaminada. Amén. Otro punto es este. Tenía que ser el macho de 1 año. ¿Esto qué significa? Esta ofrenda era macho porque sustituía al primogénito de los animales de la persona que iba a ofrendar. ¿Y qué es el primogénito? Lo mejor. Esto enfatiza el hecho de que nuestra ofrenda debe ser dándole lo mejor a Dios. Otro punto, este animal tenía que ser separado de los demás por 4 días. Eso lo podemos ver en los versos 5 y 6. La pregunta es, ¿por qué tenía que estar separado los 4 días? O mejor dicho, ¿qué significa esto para nosotros? Piense usted en lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia de si usted, antes de venir al culto, pensemos en las 15 horas anteriores, sábado, 8 de la noche, usted está comiendo lo que le guste, está viendo televisión, se duerme, ¿a qué hora le gusta?
Hacemos una encuesta. Todos nos dormimos a las 10 de la noche, amén. Ni los niños ya. Y usted se duerme a las 2, 3 de la mañana y no orando ni leyendo la Biblia. ¿Usted cree que se va a despertar con la energía, con las ganas el domingo para venir aquí a las 9 de la mañana al devocional, así fresco como decimos, como lechuga? ¿Podrá? Tal vez con esas cosas que venden ahora, bueno, no digamos marcas, pero esas bebidas energizantes, ni con eso. Y esa es la razón de que en la escuela dominical hay gente durmiéndose, de que en este momento hay gente durmiéndose, y lo justificamos científicamente, porque dice la teoría educativa que la persona no puede durar más de 10 minutos prestando atención y no puede retener tanto. Entonces las prédicas las tenemos que hacer así, las cotorras, para que la gente no se duerma. Un chiste de repente por aquí y por allá. ¿Encuentra usted a Jesús amenizando sus mensajes con chistes? Yo no creo que sea necesario. Y no estoy diciendo que no pueda haber humor, que es parte de nuestra personalidad. Aquí quiero llegar con este punto. No nos preparamos, no le dedicamos el tiempo suficiente a la preparación de nuestra ofrenda. Recuerde, usted es la ofrenda. Preparémonos. Yo soy la ofrenda. Debo prepararme para ofrendarme a Dios. Luego no le podemos dar la atención que queremos porque no nos hemos preparado. Ahora, si yo, el sábado comemos saludable, cenamos saludable, nos dormimos temprano, dejamos la ropa planchada, nos despertamos a una buena hora, de seguro que el culto va a ser mejor, porque la ofrenda es mejor, porque la entrega es mejor. No nos gusta mucho eso, ¿verdad? Oye, yo pensé que el culto era llegar a las 11:45. Me echo 3 canciones, doy mi ofrenda, escucho el mensaje y me voy. No puede ser, hermanos. Con 4 días de anticipación, los hebreos separaban al animal. ¿Con cuánto tiempo de anticipación usted se tiene que preparar para venir a ofrendarse al Señor? Determínelo usted. Otro punto, tenía que ser inmolado este sacrificio por toda la congregación. ¿Esto qué quiere decir? La congregación se refiere a los principales de la familia. Esto nos quiere decir a nosotros que hoy en día los padres de familia y los líderes de la iglesia son quienes deben estar al frente para entregar la ofrenda. Y aquí quiero señalar lo siguiente. Todos debemos ofrendarnos a Dios, ya lo vimos, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Pero usted, padre de familia, y todos los que somos líderes, tenemos un deber, ser el ejemplo, ir al frente, guiando a la iglesia, guiando a las familias para entregarse en ofrenda a Dios. Si yo, como líder, no me estoy ofrendando a Dios, ¿cómo yo puedo esperar que a quienes estoy sirviendo hagan algo mejor de lo que yo hago? Si usted como padre es un irresponsable que se despierta tarde y llega tarde con sus hijos y los está vistiendo en el coche porque no se preparó como ofrenda, ¿qué cree que van a hacer sus hijos cuando crezcan? ¿Pararse más temprano que usted? ¿Ser más responsable que usted? Ya me están viendo feo algunos. Es que tú no sabes qué es ser padre. Peléese con Dios, no conmigo. No hay pretextos, hermano. No hay pretextos para el Señor. Usted como padre y todos los que somos líderes tenemos este deber para que nuestra iglesia rinda un mejor culto, para que nuestra iglesia entregue una ofrenda a Dios como Él se merece. Padres y líderes tenemos una gran responsabilidad y debemos empezar por nosotros. Otro,
Número 8, el uso de la sangre en las puertas. Una vez que se hacía el sacrificio, al matar al animal, toda su sangre era extraída y esta era rociada en el marco de las puertas. Esa iba a ser la señal, lo leímos hace un rato, para que cuando el ángel pasara no llevara la mortandad a ese hogar. ¿Qué significa eso para nosotros? Hay algo aquí muy importante. ¿Por qué tenía que estar en el marco de la puerta? Y eso quiere decir que era una señal visible por fuera. ¿Estoy bien? Esto quiere decir para nosotros que la confianza que tenemos en Dios al presentar nuestra ofrenda debe ser algo visible para todos los demás. Nuestra confianza en Dios debe ser una expresión visible para todas las personas. A veces, aquí en la iglesia, demostramos una actitud muy correcta, muy piadosa. Me estoy entregando en ofrenda al Señor y sirvo y ministro y aquí soy el mejor adorador del mundo. Pero lo que nos dice Dios es que el culto va más allá de este lugar. Y el culto se extiende más allá de este lugar. Porque las personas allá afuera necesitan ver, deben saber. ¿Y qué es lo que deben ver y saber? Que confiamos en la sangre de Jesucristo. Este punto nos dice que no todo es privado en el culto. Deben haber señales externas del culto para que los demás puedan ver. Y algo importante es que la sangre era rociada con un hisopo. Eso es símbolo de una purificación. El testimonio que debemos dar como hijos de Dios es que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, que hemos sido lavados y purificados por esa preciosa sangre. Otro punto es el consumo entero de la ofrenda. Dice la palabra de Dios que ésta se debía comer por completo. Y si quedaba algo, ¿qué debía ocurrir? Quemarse. El hecho es este: cuando uno ofrenda a Dios, debe entregarlo todo. Todo se debe consumir. ¿Por qué? En ese tiempo, si ellos hubieran dejado algo, es decir, sin comerse, ¿qué hubiera pasado al siguiente día con esa carne? Se pudre. Se pudre. Y entonces, ¿qué sentido tiene eso para nosotros? Todo lo que no se consume, todo lo que no se entrega, se va a podrir. Podríamos decir que la carne que no le ofrendamos a Dios nos pudre. Yo vengo con mi ofrenda y me entrego parcialmente a Dios. Le entrego mis finanzas, le entrego mi tiempo, pero no me rindo en sacrificio vivo, perdonando a un familiar, perdonando a alguien que me cae mal de gratis. Eso que no le rendimos a Dios nos pudre. Pero si estoy dando, ¿y por qué no soy bendecido? Deja que el Espíritu Santo, sé humilde, deja que el Espíritu Santo escarbe por allí y es muy seguro que vas a encontrar carne podrida, algún deseo, algún anhelo carnal que no le has entregado a Dios. Criticamos, juzgamos al borracho, al drogadicto, al adúltero, pero ¿y todos los que hemos sido perezosos? ¿La pereza qué es? ¿Un defecto o es pecado? La negligencia, el dejar las cosas para después, el hacer las cosas como salga, total que es para el Señor. ¿Qué es eso? ¿Un defecto o es pecado?
La palabra de Dios le llama pecado. La palabra de Dios le llama pecado. Dios quiere una entrega completa y merece una entrega completa de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todavía me quedan 3 puntos, pero les hago esta pregunta. Solo analizando estos primeros 9, ¿es fácil hacer un culto? ¿Les parece que es sencillo hacer un culto? Yo lo encuentro difícil. En lo personal no me gusta presentarme en sacrificio vivo muchas veces. Cuando Dios me dice, haz esto, haz aquello, honestamente muchas veces no quiero. El pastor está hablando de esto en las últimas semanas. El ego se revela, el ego se resiste. No queremos. Externamente parece que nos estamos rindiendo al Señor, pero allí donde solo usted y Dios saben la verdad, muchas veces no lo estamos haciendo. Otro punto es que Dios ordenó que debían, además de comer el cordero, debían comer pan sin levadura. Me voy un poquito más rápido. Esto es símbolo de impureza y de corrupción moral. Lo que hace la levadura es fermentar. ¿Qué significa esto para nosotros? Que debemos estar alertas para detectar cualquier indicio de contaminación en nuestra vida. Debemos estar atentos a que nada en nosotros impida que Dios pueda recibir una ofrenda agradable de nuestra parte. Penúltimo punto es este: Dios mandó que debían comer hierbas amargas. ¿Qué significa esto? En su momento esto sirvió para recordar la esclavitud y los amargos sufrimientos que habían tenido en Egipto. Para nosotros hoy en día, ¿esto qué significa? No tenemos que comer alguna hierba rara. Lo que significa es que debemos considerar, recordar esa vida pasada de la que Dios nos rescató, ese dolor en el que vivíamos, esa maldad en la que estábamos hundidos. ¿Para qué? Para avivar la gratitud. Por eso dice el salmista, le dice a su alma, está hablando consigo mismo, no olvides ninguno de los beneficios de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No se trata de que de una manera ociosa se ponga a recordar que usted era pecador y con quién pecaba. Y no es eso lo que nos está diciendo el Señor a través de este ritual. Lo que nos quiere decir es, acuérdate de dónde te saqué. Porque nos pasa que de repente nos sentimos muy espirituales, muy santificados. Nuestros pies se empiezan a despegar del piso y ahora soy el hijo del pastor, ahora soy el santo profeta de Dios, el apóstol. Y empezamos a creer que nos merecemos cosas. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y la actitud de gratitud se empieza a perder. Y en el punto que nos volvemos unos ingratos con Dios, nuestras ofrendas dejan de servir, porque ya no las preparamos bien, porque ya no nos preparamos bien. Es muy importante nunca olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, aunque nos produce dolor, aunque cuando recordamos nuestro pasado hay episodios que quisiéramos borrar, ¿cierto o no? Hay cosas, por muy líder que usted sea, hay cosas que usted quisiera que nunca nadie sepa. Mucha gente teme hacer una confesión real de su vida, porque no está fácil decir, y aquí anduve, y esto pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Todos quisiéramos presentar un currículum maravilloso, pero aunque duela, debemos reconocer de qué lodo nos sacó el Señor. Y por último, y esto me encanta, dice la palabra de Dios, que la orden fue que debían comer de la siguiente manera. Ok, ya preparaste todo, pero te falta algo para finalmente
hacer el culto. Verso 11. Y lo comeréis así, dice Dios. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La verdad es que cuando llegué a este punto me costó mucho entender qué sentido tendría esto para nosotros. Y de nueva cuenta fue importante pensar en lo que en su momento esto significó. Después de la Pascua, el pueblo de Israel solo tenía que esperar el momento en que Faraón dijera, son libres, pero no sabían el momento. Así que ellos, después de comer, lo único con lo que tenían que cumplir es estar listos para que cuando viniera el aviso, partieran. No se iban a quedar a recordar, Egipto, ya me voy. Vamos a darle una vuelta por última vez, ¿no? Vamos a pasar por las pirámides, a ver, sí, vamos a tomarnos una foto aquí para recordar de dónde nos sacó el Señor. No. Cuando Dios dice, te libero, deja atrás todo, deja a Egipto atrás, deja al mundo atrás, vámonos para adelante. Eso es lo que quiere decir también para nosotros en estos tiempos. Esta parte del ritual significa estar listo para servir, estar listo para viajar en el instante que Dios nos llame. Significa no estar vacilando, significa no estar coqueteando con el pecado. Significa estar listo para Dios. Y de nueva cuenta nos podemos preguntar, cuando venimos a la iglesia, ¿venimos listos para que Dios nos dé instrucciones y nosotros entonces actuar? ¿Qué acabamos de cantar? Un sacrificio vivo y mi ofrenda y no sé qué. Y luego les pregunté, ¿y están listos para escuchar la voz de Dios? Sí, estoy listo. ¿Están listos de verdad? ¿Listos para solo escuchar o para escuchar y obedecer? Porque para escuchar sí, a lo mejor podemos estar listos, pero con la misma escuchamos y nos damos la vuelta. Lo que Dios quiere es que si vienes a rendir culto y vienes a ofrendarte, estés listo para su orden, en el momento que Él te llame. Y en otro sentido también podríamos entender que es estar listos para viajar. ¿A dónde? Hay un corito que dice, no, me voy con Él, yo me voy con Él. Yo creo que si una persona viene por primera vez a la iglesia, dirá, ¿y a dónde se va y con quién se va? Con Dios, a la gloria eterna. Cuando vengamos a entregarnos a Dios, tenemos que venir listos, enteramente preparados, para cualquiera que sea el momento en el que Él nos quiera llamar. Y viene esta pregunta aterradora para muchos. ¿Estás listo para que si Dios te llama en esta tarde a su presencia, tú le puedas entregar buenas cuentas? No está fácil rendirle culto a Dios. Pero lo más hermoso es esto, hermanos, que Él ya no está esperando que cumplamos con un ritual al pie de la letra. Porque el sentido de esto es espiritual. Hoy en día nos podemos engañar a nosotros mismos al venir a la iglesia, pero a Dios no lo podemos engañar. Y es precioso esto, que si en lo más profundo de su corazón la intención es agradar a Dios, no importa que no se sepa de memoria estos 12 puntos, el Espíritu Santo le va a enseñar, porque Él es nuestro maestro. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar. Por eso le puedo decir con toda seguridad, no importa que no se sepa todo esto de memoria, el Espíritu Santo le va a guiar a hacerlo. Hay mucha gente con preparación teológica, hermenéutica y de todas las cosas relacionadas con la predicación, con el ministerio, con el evangelio, pero todo eso que saben no lo viven. Y de repente, a ver si usted no se identifica con esto, ese hermanito que se acaba de convertir, tipo Zaqueo, no han tomado cursos de mayordomía, no ha venido a primer nivel, segundo nivel, pero cuando escucha que hay una necesidad, ¿cuánto? ¿Cuánto hay que dar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene una mejor actitud para ofrendar que muchos que tenemos años en la iglesia?
Porque en ese momento, cuando recibe la salvación, el entendimiento de la misericordia de Dios lo llena. Y no encuentra otra cosa que hacer que decir gracias, Dios. Y como decir gracias no le es suficiente, entonces dice, ¿qué puedo hacer? Servir, si hay 20 cultos al día, yo vengo a todos, porque quiere agradar a Dios. Eso es lo que él quiere, agradar a Dios. Quiero terminar con lo siguiente. Malaquías capítulo 1, por favor. Malaquías capítulo 1 es el último capítulo, el último libro, perdón, del Antiguo Testamento. Quiero decirle que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, recibieron instrucciones precisas para celebrar este ritual. Y la primera vez que se celebró, el pueblo, como lo leímos, dice que se postró y adoró. ¿Les parece que alguien que se postra y adora está sintiendo que el culto es una losa pesada y fastidiosa? No. Aunque era un ritual obligatorio, originalmente el pueblo entendió su significado y entonces no le pesó hacerlo, no lo vieron como una obligación, lo hicieron con agrado. El tiempo pasó, se les olvidó lo que Dios hizo y como decía el hermano Leslie en el devocional hoy, la gente empezó a entregar cualquier cosa. Vamos a verlo. Dijo Dios de esta manera: Malaquías capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, o sea, pan con levadura, cuando esto no debía ser. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Es pensar que no hay que ser tan rígidos, que no hay que ser tan radicales. Dios es buena onda, no importa si no me salió tan bien, no importa si me medio entregué, Él es Dios y me daba a dar chance. Eso es menospreciar la mesa de Jehová. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? El animal tenía que ser perfecto, pero ellos empezaron a dar animales ciegos. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dice Dios, si crees que no es malo, pues preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se va a agradar de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Siempre usamos un ejemplo parecido a este. Hermano, si el presidente de la República viniera en esta tarde o te invitara a comer a Los Pinos, ¿cómo te vestirías? Y aunque te caiga mal el presidente, o el gobernador, o el famoso que sea, porque la situación lo amerita, no vas a ir en chanclas, no vas a llegar con tu chicle, no vas a llegar despeinado, no vas a llegar sin bañarte, vas a tratar de dar la mejor impresión posible. Esto es lo que Dios le está diciendo. Ese ejemplo no es nuevo, ese ejemplo Dios creo que lo inventó.
Porque le dice al pueblo, oye, tú me traes esta ofrenda, pero ni siquiera tu príncipe la aceptaría. Entonces yo la tengo que aceptar. Yo que soy superior, ¿tengo que aceptar algo inferior? ¿Qué te pasa? Nos encanta la idea del Dios amigo, ¿verdad? El Dios cuate. Él me abraza y paseo con Él en el parque. Yo no conozco a nadie que paseo con Dios en un parque, pero así lo escriben, ¿no? Nos encanta la idea de este Dios que apapacha, que besa, el amigo. Pero no nos gusta ver a Dios como Señor, como soberano, como autoridad. Porque con Él no estás en este trato de cuates. ¿Qué haces o qué hacían los papás hace unas generaciones atrás si un niño le decía a un adulto, ¿qué? Hoy le dicen, niño, por favor, no se dice así. Antes solo veías venir la mano que te reventaba los labios y te tiraba 3 dientes. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Ah, no, pero Dios se puede aguantar porque Él es Dios. Y Él es amor y nos perdona todo. No, dice Dios, ¿qué te pasa? Yo soy superior. Si ni a tu príncipe le darías esto, ¿cómo esperas que yo lo acepte? Vamos a bodas, vamos a graduaciones, elegantísimos. Déjense de lo externo, nos preparamos. Pero para venir a ofrendarnos a Dios, no. Y dice Dios, rueguen por piedad, rueguen por piedad. Si el pueblo de Dios en ese primer culto no cumplía al pie de la letra con cada instrucción, el ángel de la muerte hubiera pasado y mataba al primogénito, sin duda. Si nuestras vidas estuvieran en peligro y lo pudiéramos sentir, de seguro que nosotros tendríamos una mejor actitud. Si hacen un decreto, todos los cristianos van a ser perseguidos, ya te quiero ver consagrándote al Señor. Anuncio, un tsunami va a arrasar Yucatán. Señor, te entrego mi ser completo a ti. Si el tsunami no viene, seré pastor. Y en ese momento sí. En ese momento sí. Se fue el tsunami. Empezamos a encontrar una causa científica, ya nos olvidamos de la gracia de Dios y mis promesas a Dios. Si podemos día con día ser conscientes de lo que está en juego, nuestra eternidad, vamos a ser más diligentes para entregarnos en ofrenda a Dios. Vamos a dar más de lo que marca la ley. Vamos a hacer más de lo que espera la gente. Y entonces la consecuencia va a ser bendición, prosperidad, pero por sobre todas las cosas, vida eterna con el Señor. Piensa y deja que el Espíritu Santo revele en tus pensamientos y en tu corazón si has estado rindiendo culto o has estado viniendo a la iglesia como espectador de un culto. Voy al culto. No, deja de decir así. Voy a rendirme en culto. Sí, yo sé que si tú le dices eso a un inconverso, a alguien que no conoce de Dios, se te va a ver quedando raro. Aprovecha ahí para testificarle qué significa eso y por qué lo haces. Voy al culto, es como decir, voy al cine, voy a ese show. ¿Venimos a presenciar un evento? No. Debemos venir a rendirnos a Dios. Y la pregunta es, ¿eso es lo que hemos estado haciendo? ¿Nos hemos estado rindiendo en ofrenda a Dios o hemos estado dando ofrendas para Dios? Porque una cosa es dar y otra cosa es darse.
Si tú consideras que tu culto, que tu servicio a Dios, que tus ofrendas, hago una corrección, no es si tú consideras. Si el Espíritu Santo te da testimonio con paz de que tu culto y tu ofrenda le han agradado a Dios, tienes un motivo para decir gracias. Pero si el Espíritu Santo te hace entender que ni tu culto ni tu ofrenda le han agradado a Dios, han sido imperfectos, han sido deshonrosos, porque del fondo de tu corazón realmente no te has estado ofrendando a Dios, no te lo digo yo, lo dice la palabra, ruega que Dios tenga piedad. Y lo hermoso es que Dios no está esperándote para darte un castigo, y Dios está esperando que tú vengas a Él para darte gracia, para darte perdón, para bendecirte. Oramos, pongámonos de pie, por favor. Bendito Padre Celestial, aunque tu palabra es fuerte y nos confronta y golpea nuestro ego, te damos muchas gracias porque has acercado tu palabra para poderte conocer, para poderte entender, para poder ir más allá de una vida religiosa y poder realmente tener una vida piadosa, una vida que te agrade. Señor, sin tu palabra estaríamos ciegos, sin propósito, condenados a la muerte eterna, a una eternidad sin ti. Pero una vez te decimos gracias. Gracias porque mandaste a Jesús. Gracias porque Él tomó nuestro lugar. Gracias porque nuestro castigo fue sobre Él, no sobre nosotros. Gracias porque éramos mentirosos y tú nos libraste de eso. Gracias porque éramos rebeldes y nos libraste de eso. Gracias por cada pecado del cual tú nos libraste, de cada atadura de la cual tú nos libraste. Gracias, Dios, porque ya no somos esos que cargan con amargura, con odio. Ya no somos esos tacaños, ya no somos esos que tienen la boca sucia, ya no somos esos que se deleitan en pensamientos perversos. Nos has hecho nuevas criaturas sin merecerlo. Gracias, Dios, porque aún actualmente, día a día, tu misericordia se renueva, porque cada día, Señor, te fallamos y pecamos, pero cuando venimos a ti, tú nos limpias, tú nos purificas, tú nos haces sin mancha. Y entonces, Señor, así lavados por tu sangre, limpios, sin ego, sin maldad en el corazón, sin dobles intenciones, podemos venir a ti a decirte: Dios, no solo te quiero dar algo, me quiero dar a mí mismo. Y entonces podemos confiar que tú nos aceptas, que tú nos recibes y que tú nos usas. Dios, gracias porque nos sacaste de Egipto, nos sacaste del mundo, de la maldad, de la idolatría. Nos sacaste de esa esclavitud al pecado y nos has traído a una tierra nueva, donde tú nos alimentas, donde tu palabra es como miel, donde tu palabra nos nutre como la leche. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que hoy estás haciendo y por lo que seguramente vas a hacer en esta iglesia. Padre Celestial, nunca haremos lo suficiente para pagar todo lo que tú has hecho. Pero si podemos ofrendarnos para darte nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestras finanzas, Señor, aquí te las entregamos, aquí te las presentamos. En un sacrificio completo, Dios, no parcial, no partes de nosotros,
nuestra totalidad. Mi Dios, si en alguno de nosotros, si en alguno de mis hermanos el corazón está duro y es ingrato y no reconoce que todo viene de ti, mi Dios, por favor, cumple esa promesa que tú hiciste de darnos un corazón de carne y quitar ese corazón duro. Señor, quebranta el corazón que está endurecido. Ayuda, Señor, a cualquiera de nosotros que se resiste a ti, que sigue en su necedad, en su rebeldía. A cualquiera de nosotros que no se quiere ofrendar a ti, concédele reconocerse como un vil pecador. No hay una manera agradable de decirlo. Sin ti, Señor, somos nada. Si no fuera por tu ayuda, no somos nada más que viles pecadores, condenados a muerte, sin propósito, sin sentido. Que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos convenza de esa gran verdad. Te necesitamos, Señor. Y que Padre Celestial, podamos reconocer que el culto va más allá de los domingos de 9 a 1. Te podemos rendir culto todos los días y te debemos rendir culto todos los días en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros vecindarios. Y que cuando vengamos a tu casa, Señor, sea con una actitud reverente, sea listos para entregarnos y darte lo mejor. Te bendecimos, Señor. Te agradecemos toda tu misericordia, toda tu bondad. Bendícenos en esta semana, Señor. Que podamos seguir meditando en eso de una manera más personal en los grupos celulares. Bendice, Señor, a mis hermanos, a sus familias. Bendice sus empleos, bendice su salud. Pero sobre todo, Señor, que tu bendición sea en cada hogar representado en este lugar, llenándolo con tu presencia. Llena de tu presencia cada hogar, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos, a nuestros hermanos que están abatidos, Señor. Por favor, ten misericordia de ellos. Bendice a mis hermanos, Señor, que están cumpliendo años también. Gracias por sus vidas. Bendice, Señor, a nuestros pastores. Gracias por darles la oportunidad de estar una vez más con su familia. Señor, nos despedimos de este lugar diciéndote gracias, pero con el compromiso en nuestros corazones de demostrarte que estamos agradecidos, entregándonos por completo en cualquier lugar y dando un testimonio claro para toda persona de que nuestra confianza está completamente en ti, por lo que tu preciosa sangre pagó por nosotros. Danos tu paz, Señor. Danos tu gozo. Y que no salgamos de este lugar tristes, enojados, sino que salgamos, Señor, con la esperanza, con la fe de que tu Santo Espíritu seguirá obrando en nosotros y hará que esta palabra prospere en nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.